No, que es que además, yo con el tema, por ejemplo, del alcohol, ¿no? Yo, como tú sabes, a mí me encanta el deporte. Y no hay cosa mejor que terminar de hacer deporte y beberte una cerveza. Eso es lo mejor del mundo y además es sanísimo. El problema es la persona que no se toma una cerveza o que no sabe parar, ¿vale? Que de eso hay muchísimas, de esas me incluyo yo. Hay gente que le gusta beber y a lo mejor porque está buscando esa chispa que a lo mejor no la tiene en otras cosas y que es lo que tú decías, que esa no es la excusa. La excusa no es buscar la magia que te produce el alcohol o el bienestar o lo que segrega, ¿no? La endorfina esa de placer o el placebo que vamos buscando en todo lo que hacemos diariamente. Hay que hacer las cosas con moderación. Lo mismo que hay que comer sano, hay que comerse un plato de lentejas con sus 2 choritos de vez en cuando, coño, que eso es lo mejor del mundo. Gloria para el cuerpo, vamos. Claro, Nada más claro. eso es lenteja. Pero si la movida es eso, la movida es que todo es en función de desde dónde lo estás usando. Y este es otro de los problemas de todo esto del pensamiento positivo y de toda esta sociedad que cada vez más le gusta decir esto es bueno, esto es malo, esto es no sé qué. Por eso luego también la gente cada día está más radical. Pero eso, la cuestión de las cosas es que no son buenas o malas porque sí, son desde dónde las estás utilizando. Y yo he visto cosas tan buenas como la lectura, que se convierten en un problema en gente que se queda en su mundo de libros porque le da miedo relacionarse con gente y vaya a ser que le hagan daño, y cosas que aparentemente pueden no ser tan buenas como beberte unos tercios de cerveza, que no tienen nada de malo si en función de dónde lo estás utilizando. Entonces yo creo que es eso, yo creo que se están dando mensajes demasiado reduccionistas o demasiado simples. Mira, de nuevo con lo de la pandemia, y me acuerdo que tenía una reunión, bueno, tú como sabes, yo soy profesor invitado en el departamento de psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada. Y bueno, pues estábamos hablando varios de los profesores de allí, con médicos y tal y cual, y estábamos comentando y tal. Y claro, una de las cosas que estábamos hablando es cómo se ha dado un mensaje tan reduccionista, por ejemplo, de que era malísimo ir al hospital porque te podías contagiar, y gente que necesitaba ir al hospital no ha ido al hospital. Y ahora está teniendo problemas porque no ha ido a hacerse sus revisiones del cáncer, porque cuando le dolía algo, en vez de ir al hospital, se quedaba en casa por el miedo a contagiarse. Entonces, entiéndeme que lógicamente hay que hacer un uso responsable, y salvo que era grave, ya estamos en otra situación, pero había meses que salvo que fuera muy grave no había que ir. Pero el problema es ese, el problema es que a la gente le gusta que le den mensajes muy simples de esto es bueno, esto es malo, esto se puede hacer, esto no se puede hacer. Y al final hay que pararse, y hay que pararse sobre todo a oírnos a nosotros mismos y a intentar entendernos y ver la realidad de lo que está pasando. Y esa es la responsabilidad individual. Luego tiene que haber una responsabilidad de salud pública que le depende a las autoridades sanitarias. Pero aquí había un juego muy ambiguo de pasar la patata caliente y de luego culpabilizar a la gente cuando habría que haber dado unas pautas más claras en determinado tipo de cosas. Mira, yo hablando de lo que acabas de comentar, mis padres cogieron el COVID los dos y mi madre lo pasó sin ningún síntoma. Mi padre ya los últimos 5 días pues en la cama, muy cansado, muy debilitado. Mi padre es enfermo del corazón, está operado, de riesgo. Bueno, pues mi padre 10 días después del tiempo que tenía que haber estado de cuarentena en la casa, seguía acostado. Y le digo un día a mi madre, levántalo y vamos a llevarlo al hospital porque no es normal ya. Mi padre llevaba 30 días metido en la cama, macho. Claro. O sea, lo que tenía que estar de aislamiento, más 10 días o por ahí. Y bueno, cuando llegaron los dos al centro de salud, poco más que parecía que eran luciferos o infectados. O sea, no sé cómo en la edad medieval se trataban a los apestados, que los apedreaban. Igual, tío, o sea, de muy mala forma los echaron del hospital. O sea, mi padre, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos morir? O sea, y a mi padre, perdona, lo tuve que llevar yo a una clínica privada, pagarle y dejarle un depósito con una tarjeta. A mi padre, un médico, le hizo unas placas. A mi padre, lo único que le hizo falta fue un pinchazo de no me acuerdo qué es lo que le pusieron y corticoides. Y al día siguiente estaba mi padre, el macho, que le faltaba Marbella porque es un hombre que anda mucho y tal.
O sea, que es lo que hablábamos antes. Imagínate a mi padre que es esa gilipollez. Un tío que tiene cáncer y que no se le ha diagnosticado porque no se le ha visto en 1 año y medio y que podía tener solución porque a lo mejor si lo pilla de inicio ese hombre se puede o esa mujer salvar. O sea, Claro, o sea, todo. es que incluso en la cifra que tenemos, ¿no? Que tenemos una cifra de 80.000 muertos. Pero no se está hablando de los daños colaterales. Exacto, Que es es ahí toda la donde yo gente que iba. ha muerto por otros Correcto, problemas de exacto, salud y que no están se les metidos ha ahí. podido atender. Correcto. Entiéndeme, y hay veces que no se les ha atendido a atender porque no se podía. Es decir, No, si y es con que lo, esto no es por lo- hablar ni de los médicos ni de que. No, lo que nos ha pillado desbordado y que no ha habido forma humana de poder Sí, darle a esto esta se ha, gente hecho una se solución. ha hecho lo mejor que se ha podido. Esto ha sido un plan B Pero generalizado. pero que el problema es que la gente. Pero ahora se lo explica a toda esa persona Claro. que podía haberse salvado la vida. Exacto, y que la gente lo que quiere es que le den una respuesta preconcebida y clara de todo. Y ha habido cosas en las que no sé, creo que el fallo sobre todo ha sido un fallo de comunicación a la hora de explicar lo que estaba pasando, y eso, y un fallo de dulcificar la realidad, y claro, también hace que luego el golpe te duela mucho más. Me refiero, esto es como si tú vas al dentista. Cuando tú vas al dentista, el dentista siempre te dice, pues mira, esto te va a doler un poco, vas a sentir una molestia, pero bueno, intenta aguantar el tirón y tal y cual. Y cuando ocurre, hombre, no es que te alegre, ir al dentista no es mi planazo, yo no sé el tuyo, No, pero como te avisan, como te explican que eso va a ocurrir, pues cuando ocurre es incómodo, pero no te da miedo porque te han avisado. Correcto. Tú vas un poco ya mentalizado de que esto va a ocurrir y aguantas el tirón un poco más. Pero claro, si el dentista te dijera, esto va a ser fantástico, aquí no pasa nada, y te hiciera un baile antes de eso, pues luego cuando te dolería, lo pasarías 10.000 veces peor que cuando te han avisado. Y esto es un ejemplo un poco tonto, pero es la realidad un poco de cómo se ha gestionado toda esta realidad de la pandemia y cómo se está gestionando el malestar humano. Y volvemos a lo mismo, la vida es muy bonita, pero es que hay una parte de la vida que duele y que tenemos que enseñar a la gente a manejar el dolor. Y a trabajarla. O sea, que lo bonito es tener un trabajo, tener matrimonio perfecto, tener tu coche pagado. Y encima vivimos en la mejor ciudad del mundo, que también condiciona mucho donde vivimos, porque esto tenemos muy buen clima. Sí, no, hombre, No es claro. lo mismo vivir aquí y tener problemas que en Bélgica, macho, con todo el puto día lloviendo y nublado, ¿no? O sea, que Sí, es que no, aquí- claro. Por ejemplo, a mí el confinamiento me pilló en Granada, pues entiéndeme, que es una ciudad que es más bonita que el copón. Preciosa. Pero es verdad que cuando yo luego me pude venir aquí y el rato que tenía para pasear me iba al paseo marítimo y me daba el mar, pues es verdad que era otra cosita, ¿no? Además, como dicen todo el mundo, que no hay mejor antidepresivo que el sol, ¿no? Que un antidepresivo natural, vamos. Pero bueno, a lo que estábamos hablando del tema de hasta los cojones del pensamiento positivo, y Ajá. no es hacer publicidad de su libro, es simplemente que es que Bueno, no puede publicidad, estar... a mí no me bueno, ya de ser, sí que a este hombre no hay que hacerle publicidad. Ha sido un éxito ya sin ni siquiera hacerle publi. Que lo que sí es cierto, y volvemos a hacer hincapié en lo del positivismo, vivimos en una sociedad, macho, que ahora tiene que ser todo correcto. O sea, gente guapa. Tú ves las redes sociales, nada más que tienen la gente guapa, la gente fuerte, la gente sana, la gente que hace muchísimo deporte, la gente... Macho, a mí lo primero que me dicen que en Instagram lo que tiene que haber son fotos bonitas, mensajes bonitos, que Instagram es una red social de positivismo. Macho, la mía, que es todo lo contrario, de hecho se llama Marbella se queja, que todo lo que ocurre ahí es negativo, pues en 6 meses creo que tengo 20.000 seguidores. O sea, Bueno, pero porque que es sea necesario desagradable saber, es no necesario. significa que no sea útil. Yo Es siempre es lo necesario. que digo lo mismo, ¿no? O sea, la rabia es mala. Pues no lo sé, pues si a mí me están haciendo daño y la rabia me sirve para defenderme, correcto. pues yo creo que la rabia es muy útil. Otra cosa es que no sea agradable, pero es que tenemos que entender que hay una diferencia entre que algo sea útil y adaptativo o que algo sea agradable o desagradable. Y hay veces que lo que necesitamos es estar mal y tenemos que dejar de culpabilizar a la gente por eso y tenemos que empezar a normalizarlo. Y hay una parte que claro que sí, que la vida es pelea y que hay que quejarse, Oye, o que hay que que- estar triste, A mí es que, o que... que muchas veces te dicen, joder, estás creando un estado de alarma en Marbella diciendo que hay un tío que se baja los pantalones en Miraflores y que persigue a las niñas a la 1 de la mañana. ¿Perdona? Te estoy diciendo a tu hija que te ha cuidado a la 1. O sea, a mí que más, yo me encantaría que me advirtieran de los peligros que hay
que esta vida no es solo jijijaja, que es que hay gente mala por ahí a la 1 de la mañana y hay que saberlo, ¿no? No, claro, o sea, yo creo que lo que hay que ser es realista. Hay que ser realista y honestos con nosotros mismos, con qué está pasando y cómo lo quiero encarar. Y ya está, y porque habrá que hacer algo con las cosas que pasan, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco la verdad que el escribir un libro, el libro iba en esa línea, era una parte mía pues como de indignación, porque me venía gente a la consulta que tenía un problema y encima se sentía culpable por estar mal. Y le decía, mira, es que cuando estás mal, pues lo normal es estar mal. Correcto. O sea, Y a lo mejor lo estar otro mal- es un poco psicópata. Claro. Que te pasen cosas malas y no te afecte, a mí me preocupa bastante más, ¿sabes? Además que es que el estar mal no es por tu culpa, es porque estamos ahora mismo en un momento que nos ha tocado vivir y lidiar con un toro complicado y lo que hablábamos antes, que esto estamos todos improvisando, macho. Ah, Pues nada, pues la verdad que es que ha sido un placer compartir contigo este ratico. nada, gracias por el ratico charleta. Y para despedirnos, un consejo así que tú, tipo consulta, nos quieras dar, porque además yo los consejos que tú das, la verdad que es que los afronto con positivismo, aunque no te guste que te lo diga, pero la verdad que es que a mí, por ejemplo, me ayuda mucho. Así que Mira, dan un yo- consejito así. Yo creo que en la vida no hace falta ser optimista. Yo creo que en la vida lo que hacen falta son tres cosas. Uno, la primera de ellas es conciencia. Es darme cuenta de lo que está pasando y de cómo yo me estoy sintiendo con lo que me está pasando en mi vida. Lo segundo es ser honesto. Es decir, aunque cuando me miro siempre encuentro algo que no me gusta de mi realidad o de mí mismo, porque hay cosas de nosotros mismos que no nos gustan, ser honesto con que eso está ahí y con cómo quiero afrontarlo, entendiendo que afrontarlo siempre tiene un coste. Es decir, siempre que eliges una cosa, renuncias a otra, o hay un esfuerzo que hay que hacer, o lo que sea. Entonces, ser honesto con qué me está ocurriendo y con qué coste estoy dispuesto a pagar. Y luego la última sería lealtad, o cojones, como quieras llamarlo, para siendo fiel a mí, enfrentar lo que viene y tratarme de la manera que yo creo que es adecuada. Y luego, mira, las cosas saldrán bien o mal, pues yo qué sé, eso nunca lo sabemos, pero yo creo que hay un consuelo y hay una paz interior en saber que yo hice lo que yo creía que era lo adecuado y por lo menos fui fiel a mí mismo. Pues muchísimas gracias. Yo simplemente, y ya por acabar, y por más que nada la gente joven que sigue la cuenta de Instagram, yo nada más que quejarse es bueno, que ellos tienen al toro agarrado por el rabo, que al final son ellos los que pueden hacer que las cosas cambien o no, son los dueños de su destino y que la mejor forma de evolucionar y de cambiar el sistema pues es protestando, ¿no? Y así que yo, la gente joven que ahora mismo, pues no sé, que se queja mucho por redes sociales y que yo creo que deberían de replantearse su futuro y de decir, bueno, pues aquí estamos nosotros y ser un poco activistas, porque yo creo que el activismo es necesario en este país. Pues nada, Ventura, No, Diego, un placer, un placer, muchísimas como gracias. siempre. Gracias Y a ti. nada, el próximo invitado ya lo iremos diciendo por la cuenta de Our Space y que nada, que ha sido un placer compartir un rato con Ventura y que nada, feliz lunes a todos y lo dicho, hasta los cojones del pensamiento positivo. Feliz lunes.